Hola, soy Scott Vargas de Conversaciones en Casa y hoy, como parte de nuestros programas de la historia de la música, está Charlie Daniels, compositor, para hablarnos sobre el periodo clásico. Hola Charlie. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Itzcuatl? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿por Un qué no gusto nos estar cuentas? aquí. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco como de lo que haces? Sí, bueno, pues yo soy compositor, estudié en el CIEM, salí del CIEM, salí de la carrera de composición en el año 2008 y desde entonces básicamente me he estado dedicando a dar clases y a componer principalmente música de cámara y música de orquesta. Ujú. Y pues he tenido siempre una afición particular por la música del periodo clásico, que es por alguna razón yo me siento afín en ciertos sentidos a esa música o a ese tipo de, incluso podríamos decir, de ideología. Ujú. Claro, claro. Entonces, pues he ahí la razón de por qué estamos el día de hoy hablando del periodo clásico. ¿Y qué es exactamente el periodo clásico? Porque, por ejemplo, la música clásica puede aplicarse a toda la música académica, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la diferencia entre esas dos cosas? Sí, bueno, lo que pasa es que se suele usar el término música clásica de una manera bastante más englobadora, refiriéndose a casi cualquier música académica que puede ser generalmente desde barroca hasta romántica tardía, e incluso música del siglo XX, etcétera, etcétera, Ujú. lo cual, pues al ser un concepto usado tan comúnmente en nuestros días, pues bueno, creo que tenemos que aceptar que ya es un uso que se le da a la palabra, aunque estrictamente hablando, el término música clásica en realidad debería de referirse específicamente a un periodo particular de la historia de la música que se le conoce como el estilo clásico. Ujú. Y esencialmente esa música, incluso hay discrepancias entre diferentes personas, autores, musicólogos, etcétera, de cuáles son las fechas que podrían englobar ese estilo. Pero quizá en términos más o menos laxos podríamos hablar que es música de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, por ejemplo, a partir de 1750 a más o menos entrado el siglo XIX, principios del siglo XIX. Entonces, supongamos hasta 1820, quizá, ¿no? Eso es como lo más abierto que podría ser, ¿no? Hay otros autores que consideran que el clasicismo empieza en 1775 y que todo lo que ocurre en el tercer cuarto del siglo XVIII no califica como música clásica por diversas razones. Y pues ya que el principio del siglo XIX, pues ya podríamos hablar ya de música romántica. El punto es que muchas de las fechas exactas de donde definimos el inicio y el final de un estilo, pues en última instancia son hasta cierto punto arbitrarias y nos sirven más que nada como puntos de referencia. Eh, a mí me gusta incluir en la música clásica también lo que podríamos llamar clasicismo temprano, que en otros casos se considera, hay quien lo llama música galante o periodo galante, que es donde está en algunos sentidos, pues algunas de las semillas ya empiezan a darse de lo que eventualmente va a ser el clásico maduro. Ujú. Entonces, Y, una cosa es el estilo clásico y el periodo clásico en la música, y otra cosa es decir, ah, no, es que a mí me gusta la música clásica y a lo mejor están claro, hablando de de, Tchaikovsky o de de algo otro, así, o de de Bach, otros, ajá. ¿no? Y ya sabemos las fechas y así, pero ¿qué es lo que define a este estilo? ¿Por qué se llama clásico? Exacto. Entonces,
Se suele decir que algo que lleva la denominación de clásico es porque de alguna u otra manera plantea pues una serie de esquemas o prácticas que van a ser como considerados fundamentales para las generaciones posteriores. Y, por ejemplo, podríamos hablar de la cultura griega clásica, ¿no? En términos de lo que plantean originalmente, en términos, por ejemplo, del arte o de la arquitectura, bla, 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 ¿no? En el caso de la música clásica, de igual manera se plantean ciertos esquemas que fueron fundamentales para las generaciones posteriores. Y eso quiere decir esencialmente todos los compositores románticos. Entonces, cosas como la forma sonata, la sinfonía, no sé, la música de cámara, los cuartetos de cuerdas, por ejemplo, varias ideas estructurales, por ejemplo, la idea de la, pues ya madura del manejo de la tonalidad como lenguaje armónico. Todas esas son ideas que alcanzaron como una especie de primera perfección durante el estilo clásico en las obras de ciertos autores importantes. Una cosa interesante de esa música es que se volvió música de referencia casi luego de que fue hecha. Y por ejemplo... ¿Cómo de referencia? Ajá, música de referencia en términos de que se sabía más o menos desde que estaba sonando esa música como música actual para los contemporáneos de aquella época, se sabía que era música que iba a ser trascendental y de alguna manera iba a permanecer por un largo tiempo dentro de la cultura occidental y de la percepción de las personas de lo que eran las grandes obras, ¿no? Y eso en sí mismo es una idea más o menos que heredamos de ese periodo con esa idea de los de alguna manera, ¿no? Porque la práctica normal en aquel tiempo era que se tocaba la música que era actual y la música viejita, pues se había usado en su momento y luego caía en desuso gradualmente, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, si pensamos en las sinfonías de Mozart o de Haydn, había esta idea de que las orquestas siempre iban a tener espacio en sus programas y en su repertorio para tocar las grandes obras de estos autores, aunque pasaran los siglos y los siglos. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de que eran considerados los grandes músicos clásicos. Claro. Y aparte de esto mencionaste un par de cosas también que definían como musicalmente al periodo. Hablaste de la música de cámara y de la forma sonata. ¿Qué son estas cosas? Ah, bueno, muy bien. Bueno, la forma sonata en buena medida se puede considerar como la gran aportación de la música clásica. Y creo que antes de hablar de eso tantito, quisiera nada más hablar en términos un poco más generales de cuál era la estética de la música clásica, como Claro. para entender por qué la forma sonata fue una forma importante. La primera cosa que tiene la música clásica en oposición a los periodos artísticos que la rodean, sobre todo al periodo barroco, que es lo que la precede más o menos en términos del estilo importante anterior, eh, era la supremacía de la melodía. En el periodo barroco, la textura o la forma de organizar las diferentes voces musicales predilecta era lo que se conoce como polifonía o contrapunto. Y esa textura consiste en esencialmente tener muchas voces o muchas melodías sonando simultáneamente, con unas más importantes que otras, pero de alguna manera era una textura donde muchas melodías están de alguna manera generando el discurso musical. Y en oposición a eso, el clasicismo genera una estética de una muchísimo mayor simpleza textural, que es
lo que se le conoce como textura homofónica y que esencialmente lo podemos conocer más fácil con el nombre de melodía con acompañamiento. Entonces la idea es Entonces que, supongo que la polifonía, como el nombre sugiere, era más que una melodía. Eso era la exacto, melodía. Ah, claro. exacto, muchas melodías, una gran cantidad de melodías, o ponle tú no una gran cantidad, pero más o menos, imagínate, tres o más melodías simultáneas, generando un discurso que tiene otros valores, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, en la música clásica se empieza a generar una estética más simple en términos de textura. Ahí tengo un acompañamiento bien sencillo, completamente armónico, por ejemplo, el famoso bajo de Alberti, que era nada más agarrar un acorde y decir, ¿no? Esa idea muy sencilla de acompañamiento, eso es una idea del clásico, es una idea característica del clasicismo, porque genera una textura claramente jerarquizada en la melodía y el fondo, ¿no? Ujú. Y esto, ¿por qué se da? Pues hay varias razones por las cuales, pero por las cuales podríamos extrapolar y presumir que se da. El punto es que es un rompimiento importante con una textura inmediatamente precedente, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decir que ya había habido una saturación extrema del estilo anterior y se buscaba como una cierta frescura, ¿no? Se podría hablar del mercado que empezó a consumir la música, que en vez de ser los grandes aristócratas, empezó a cobrar mucha fuerza a la burguesía, que eran pues clases comerciantes, de comerciantes que empezaban a tener mayor poder económico, pero no necesariamente un origen cultural tan elevado inicialmente. Lo cual quiere decir que a lo mejor eran personas que no tenían la sofisticación como para escuchar música polifónica y les llamaba la atención cosas más simples. Ujú. Pero eso es pura especulación. Lo que sí sabemos es que se da ese cambio en la textura, dándole una superioridad a la melodía, y al momento en que la melodía tiene esa superioridad, se genera a la par una revolución, quizá paulatina un poco, en el discurso musical. Entonces, si la melodía era lo único importante, empezamos a tener la idea de que entonces tiene que haber una narrativa muy poderosa en la melodía. Ah, entonces supongo que, digamos, lo otro era un poco más técnico y esto daba oportunidad de que fuera más expresivo. Pues yo no sé si hablar de técnico contra expresivo, aunque entiendo a lo que te refieres, porque la música barroca es muy emocional, ¿no? O sea, tiene un contenido emocional muy grande, pero quizá era más, posiblemente era percibida así, o posiblemente era percibida así por ciertas personas. Como te digo, es difícil saber a ciencia cierta exactamente por qué se producen esos cambios. Sí había un elemento claramente de tecnicismo a la hora del contrapunto, sin dudarlo. Definitivamente era una de las cosas que hacían los compositores que decían, vamos a hacer contrapunto muy complejo, incluso contrapunto con características matemáticas importantes. Ejemplo de eso, por ejemplo, está el arte de la fuga de Bach o la ofrenda musical, que son obras plenamente contrapuntísticas y altamente técnicas, y en buena medida representativas de los ideales de la música barroca, pero no es que no sean expresivas. Pero quizá la música clásica es como para un público más general, ¿no? O sea, creo que para ser una persona que le gusta mucho la música contrapuntística, a lo mejor ese mercado es un poco más pequeño, más reducido, y creo que si la onda es una melodía en modo mayor, pues entonces hay más público porque es música menos compleja de procesar, tal vez, ¿no? Claro. Pero, repito, es pura especulación, man. O sea, podemos especular con cierto lujo de detalle, pero quizá nunca lo vamos a saber del todo, y el hecho es que la historia siempre es complicada. Pero pues esas son buenas especulaciones, en mi opinión. Claro. Y ahora que ya hablamos un poco de la estética, ya podríamos tal vez hablar de esto que decías que era la forma sonata y la Exacto. sinfonía y todo esto más como musical en vez de Ujú. histórico que decía al principio. Exacto, exacto. Entonces, de hecho, creo que lo que está interesante en términos de la supremacía que te decía de la melodía es que se vuelve
hay un poder narrativo mucho más, quizá podemos decir como teatral, a lo mejor. Y con eso me refiero a que había una idea como bastante clara de que una pieza musical te podía contar una historia. Y esta historia no es disimilar de una historia escrita o de una obra de teatro o de una ópera o algo así, ¿no? Donde esencialmente tienes personajes que tienen aventuras y luego se resuelven sus problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede hacer paralelismos muy claros entre la forma sonata con historias que conocemos todos, como El Señor de los Anillos o cosas así, ¿no? O Tienen sea, su casi principio, cualquier... medio y final, ¿no? Exacto, exacto. Y la forma sonata en buena medida es eso. Y creo que vale la pena que como comente muy a grandes rasgos la forma. Y la idea es que tenemos tres grandes cachos. Ok, entonces está la exposición, después está el desarrollo y luego está una repetición de la exposición que se llama reexposición, que viene al final. Entonces la idea es que en la exposición aparecen los temas. Los temas son esencialmente melodías, ideas melódicas que son como un concepto autocontenido que después le van a pasar cosas, ¿no? En la forma sonata normalmente hay dos temas y otras ideas secundarias. Y luego lo que pasa en el desarrollo es que esas ideas, esos temas de la exposición y junto con las demás ideas van a recibir un tratamiento, pues, que se llaman desarrollos, que son cosas como cambiarlos de instrumento, cambiarlos de tonalidad, hacer secuencias, o sea, varias cosas donde se le aplican ciertos procesos a los temas y que podríamos equiparar en una historia como las aventuras de los personajes, ¿no? Y después viene la reexposición, que es en buena medida una repetición de la exposición no completamente exacta, pero bastante, bastante exacta, que podríamos decir que es como cuando los héroes ya tuvieron sus aventuras y ya regresan felices a su pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esa es la forma sonata. Se fue desarrollando a lo largo del periodo clásico desde formas sonatas más pequeñas, más parecidas a su origen, que viene de la forma binaria, a formas sonatas cada vez más largas, ¿no? Entonces, por decirte, una sinfonía clásica completa de las viejitas, de las muy tempranas, podía durar entre 10 y 15 minutos en su totalidad, y esos son 3 o 4 movimientos. Mientras que una sinfonía, el primer movimiento de una sinfonía, que está escrito en forma sonata, de un romántico tardío, el puro primer movimiento era capaz de medir media hora, por ejemplo, ¿no? Durar media hora. Entonces, eso es interesante el hecho de que la profundización cultural sobre una forma es esencialmente irla expandiendo, ¿no? Pero bueno, ya hablando de, por ejemplo, la música de orquesta, la música de cámara, y qué pasaba con la forma sonata, lo que podemos decir, es que normalmente las piezas musicales se dividían en varias piezas, como pequeñas piezas pequeñas llamadas movimientos. Y una obra de cámara, una pieza de orquesta, iban a tener 3 o 4 movimientos, el primero de los cuales, de manera prácticamente forzosa, estaba escrito en forma sonata, y donde los siguientes iban a posiblemente también ser formas sonatas, aunque podían ser otras cosas, pero muchas veces, aunque no fueran formas sonatas, sí iban a tener ciertos elementos de forma sonata, ¿no? Sí. Entonces, una sinfonía, tú puedes ir a escuchar una sinfonía y escuchar el primer movimiento y saber que estás escuchando una forma sonata, y en general cuando escuches los demás movimientos vas a decir, por ejemplo, aquí hay algo que es como una reexposición, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, dime. No, 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 nada más que si tienes alguna recomendación para nuestros espectadores que escuchen para que así lo más representativo que consideres de la forma sonata. Claro, bueno, pues esencialmente casi cualquier primer movimiento que a ustedes se les pueda ocurrir de un compositor que pueda ser Haydn, Mozart o Beethoven,
Ellos son considerados por muchos los tres grandes clásicos. Y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la Sinfonía 38 de Mozart. Entonces, si pueden escuchar el primer movimiento de esa sinfonía, van a escuchar una excelente pieza en forma sonata. Casi cualquier sinfonía de Haydn en el primer movimiento va a tener una forma sonata, que son divertidas. Hay unas que son, digamos que son divertidas las sinfonías de Haydn. Igual Beethoven, a pesar de que el contenido es bastante distinto en términos formales, la narrativa pues parte de la idea de la forma sonata también, ¿no? Entonces, si escuchan sinfonías como la séptima, por ejemplo, o la cuarta sinfonía, que es como más convencional, o la tercera sinfonía, que es claramente una forma sonata, a pesar de que tiene ideas como muy novedosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, si escuchan un primer movimiento, van a escuchar una forma sonata. Qué interesante. ¿Y qué otras innovaciones hubo en este periodo? Bueno, hubo varias cosas que fueron importantes, que distinguen el periodo clásico del barroco. Una de ellas fue el desuso muy marcado y gradual del clavecín, ¿no? El clavecín fue un instrumento muy utilizado en el barroco y empezó a caer en desuso de una manera cada vez mayor, y el trazo es muy claro, ¿no? En 1750 todo el mundo sabe el clavecín. Para 1800, si alguien tenía un clavecín era porque no tenía un piano, ¿no? Pero pues el piano básicamente vino a sustituir al clavecín como instrumento, y el papel del clavecín como instrumento en los ensambles, que era para hacer un tipo de acompañamiento que se llamaba bajo continuo, que era un acompañamiento de clavecín, eh, empezó a desaparecer como práctica hasta que ya las sinfonías clásicas tardías ya no contemplaban para nada el clavecín, Ujú. mientras que las tempranas podías darlo por hecho, digamos. ¿Y hay alguna razón para que se llame piano o es solo... Bueno, pues sí, se llama piano porque de las grandes diferencias entre el piano y el clavecín es que el clavecín tenía como teclas que activaban un mecanismo que hacía que sonara una nota basada en una cuerda, ¿no? O sea, Ujú. activando una cuerda, pulsando una cuerda. Y ese mecanismo no tenía ningún tipo de variante, no importaba si le dabas duro o si le dabas con suavidad. Entonces, no tenía dinámicas, eso se llama dinámica, ¿no? Entonces, el piano lo que modificó ese mecanismo y tiene unos martillitos que le pegan a las cuerdas, entonces tú puedes controlar si la música sonaba suave o forte, que en italiano suave es piano y forte es fuerte, obviamente, ¿no? Entonces el nombre Entonces, por completo eso. del instrumento es pianoforte. Es como Ah, decir, para... acabo de... la variedad de volumen que tiene, ¿no? Ajá, exacto, de dinámicas. Entonces imagínate que tú inventas un instrumento que puede tocar tanto piano como fuerte, o tanto suave como fuerte. Entonces dirías, bien imaginativo, acabo de inventar un instrumento que se llama suave fuerte, ¿no? Pues esencialmente por eso se llama así, y luego para no decir pianoforte, aunque ese es el nombre correcto, pues la gente dice piano y Ujú. ya todos decimos el piano, ¿no? Sí, este, sí, entonces el piano llegó a sustituir completamente al clavecín como instrumento de teclado, pero nunca fue lo que fue el clavecín, que era el instrumento de acompañamiento en las orquestas que se usaba siempre. En la música de orquesta, básicamente desapareció el acompañamiento, la idea del bajo figurado, y nada más la música que se tocaba era solamente la música de la sección de cuerdas, de alientos, etcétera, etcétera. Y hablando de la orquesta, hablábamos con Melody la semana pasada qué tipo de agrupaciones había en el barroco, pero Ajá. ¿cambió algo en ese sentido en el clásico? Pues sí, totalmente. O sea, de hecho podríamos hablar de que la orquesta moderna es completamente un producto del clasicismo como ideología. Ujú. Entonces,
o bueno, como ideología estética, o como lo quieras llamar. Porque si bien en el barroco había grandes ensambles, no había esta idea de tener un cuerpo estandarizado de instrumentistas que servían para tocar un repertorio específico, ¿no? Y eso fue lo que se empezó a dar en el clasicismo. Se empezaron a componer obras y lo llamaban a 8 voces, que esencialmente eran 4 voces de cuerdas, que son primeros violines, segundo violines, viola y los bajos. Y los bajos incluye chelos, contrabajos y cualquier instrumento grave. Y 4 alientos. Y esos 4 alientos eran inicialmente 2 oboes y 2 cornos. Entonces eran esas 8 voces, ¿no? Pero realmente las cuerdas eran lo que realmente contenía el contenido musical importante, todo lo melódico. Y los alientos normalmente servían para hacer todos los fondos, aunque de pronto sí podían también tener pasajes melódicos importantes. Pero una de las cosas que se genera en el clasicismo es la idea de una orquesta estandarizada, un cuerpo de músicos eh, con una dotación específica. Y la otra cosa es que ese cuerpo tendió a crecer a lo largo del clasicismo y siguió creciendo, o sea, siguió creciendo hasta nuestras fechas, ¿no? Digamos, como te decía, la sección de cuerdas eran las que dije hace rato, y luego esa sección de alientos, que originalmente eran 2 oboes y 2 cornos, pues empezó a tener de pronto una flauta, y luego 2 flautas, ¿no? Luego fagotes tocando las partes graves junto con los bajos, luego percusiones también, ¿no? Los timbales, luego las trompetas. Muy al final del siglo XVIII llegaron los clarinetes. Entonces la sección de alientos fue la que empezó a crearse y como a establecerse como una nueva sección estándar en la orquesta, y pues, con ciertos metales, ciertas percusiones, y luego ya después, en el siglo XIX, vemos el crecimiento de la sección de metales, el crecimiento también de los instrumentos auxiliares en las maderas, y después ya en el siglo XX vemos cada vez más percusiones, ¿no? Incluso cosas como el vibráfono, que es un instrumento ya del siglo XX, ¿no? O sea, todos esos instrumentos se le van agregando nuevos instrumentos a la orquesta, pero por ejemplo, si nosotros vemos la orquesta, digamos de ejemplo, las sinfonías Londres de Haydn, que fueron sus últimas 11 sinfonías, tienen una dotación de sección de cuerdas, sección de alientos, trompetas, cornos, percusiones. Y hoy en día todavía se puede componer música para esa dotación, exactamente como él la utilizaba cuando digamos, no hay presupuesto para orquesta grande, entonces se hace una orquesta más compacta, pero se sigue haciendo música para esa dotación que se diseñó hace pues, ya 200 años. Qué Entonces interesante. sí, la orquesta es hija del clasicismo, en buena medida. Y por cierto, también el concepto del concierto de orquesta, ¿no? Esta onda de un evento público donde tú pagas una entrada y entonces va la gente a ver a una orquesta tocar una serie de obras. Eso también es una idea más del clasicismo, porque es una cosa como más de comercialización de eso, en oposición a esta onda de que si tú querías escuchar música, pues tenía que haber alguien que tocara instrumentos musicales en tu casa o en la iglesia, o ser un noble que tiene acceso a contratar a un grupo de músicos para tocar música en tus pues, eventos privados, ¿no? O sea, se vuelve un poco más popular la orquesta y hay conciertos para mucho público. Claro. Qué interesante todo esto de la orquesta. Y hace rato, hace un rato mencionabas que había unos tres grandes compositores de este periodo y creo que eran Sí. Haydn, Mozart y Beethoven y como por qué se consideran así. ¿Por qué se consideran los grandes compositores de este periodo? Claro, pues justamente son considerados eso porque fueron
súper importantes sus obras en términos del impacto que tuvieron posteriormente y en buena medida porque ellos fueron de los que realmente lograron consolidar las grandes ideas de su época y fueron los primeros en desechar plenamente las ideas del barroco que eventualmente iban a pasar de moda, ¿no? Entonces, se consideran los tres grandes clásicos porque, pues por eso, por la gran calidad de su trabajo, porque realmente sentaron una base sólida de lo que fue el clásico y la referencia para las generaciones venideras, y fueron quienes, de manera definitiva, soltaron cosas pues, que ya iban de salida, ¿no? Uh-huh. Y pues en buena medida son, hoy en día, aún ahora, para los músicos actuales, grandes referentes de manera absoluta prácticamente, ¿no? Entonces, yo le recomendaría mucho a la gente que se pongan a escuchar música de cámara y música de orquesta, y si quieren ópera también, de estos compositores. Definitivamente, a mí mi opinión personal es que no hay que perderse las sinfonías, que pues, son en buena medida como planteamientos fundamentales de su estética y de su pensamiento musical. Entonces, pues que escuchen las sinfonías de Beethoven, las de Mozart y las de Haydn, y si hacen eso, van a tener una muy, muy, muy buena idea de lo que es la música clásica en particular, y también van a tener un referente muy sólido de lo que es la música clásica, pero ahora sí hablando de la música clásica, como lo decíamos al principio, y como grandes referentes de la música occidental, académica en general, yo podría decirlo así. Y si quieren saber de inicios del clasicismo, que pues por curiosidad o lo que sea, pueden escuchar a los hijos de Bach, que fueron compositores galantes, en realidad, y de los grandes compositores ahí fue Carl Philipp Emanuel Bach, que fue una persona muy singular, tuvo un estilo muy particular, y no hay nada como la música de Carl Philipp, verdaderamente. Y en oposición a él, quizá, pero también como sentando como semillas clásicas, hay un compositor que alcanzó su fama en la orquesta de Mannheim, que fue de las primeras grandes orquestas clásicas, y él se llamaba Johann Stamitz, con Z al final. Y si buscan música de ellos, van a poder encontrar, porque si se preguntan, como yo me lo pregunté, ¿por qué la música clásica es así? Pues luego te puedes ir a las raíces y decir, pues ya había estas ideas todavía no maduras o todavía medio raras en estos primeros autores. Claro, porque los movimientos musicales no son así de un día para otro, ¿no? Supongo que hay espacios donde no es justo como con nuestro programa de Art Subtiller. Pues todo esto ha sido muy interesante, Charlie, y pues los veremos la siguiente semana con Pablo Chemor para hablar sobre el romanticismo. Igualmente el domingo a las 8. Pues muchas gracias, Charlie. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Y pues bueno, saludos a los que están viendo el programa. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos. Hasta luego.